Amigos y amigas, bienvenidos a ese canal del Padre Roger Kiwango. Entonces vamos a escuchar del Evangelio de este domingo 20 del tiempo ordinario. Entonces el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen en la mesa de su dueño. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. En ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué bueno compartimos esa reflexión de ese evangelio, de ese domingo. El mensaje teológico de este domingo 20, domingo del tiempo ordinario, gira alrededor de la universalidad de las salvaciones. La vida divina se ofrece a todos los pueblos sin excepción, sin excepción. En este mensaje se desarrolla en dos momentos. Primero, que viene del anuncio del profeta Isaías y la fe de toda prueba que confiesa la mujer cananea. Después, el profeta Isaías anuncia ese anuncio que mi casa es una casa de oración, la alegría de mi casa de oraciones. Esa alianza que tenía Yahvé con ese pueblo de Israel, y también pasó a la cruz, a Cristo en la cruz, que nos da esa alianza de una nueva y eterna que desborda todas las fronteras de todos los pueblos del mundo. Entonces en el Evangelio de hoy tiene como una figura dominante de una mujer cananea que ante la enfermedad de su hija busca a Jesús en la solución de sus dramas familiares. Y muy probablemente nos hemos sentido impactados al escuchar de los labios de Jesús expresión muy dura dirigidas a esta angustiada. Solo me ha enviado a las ovejas descarriadas de Israel. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. ¿Por qué Jesús utiliza? Es una pregunta que preguntamos nosotros. ¿Por qué Jesús utiliza semejantes lenguajes? Creo que si cada uno de nosotros podemos preguntar esa pregunta. Entonces es importante que conozcamos el contexto de esta acción salvífica de Jesús. Mira, los fariseos y los maestros de la ley han declarado la guerra a Jesús. Por eso, él se retira a la región de Tiro y de Sidón. Era un territorio pagano al norte de Galilea. Cuando escuchamos ese relato de este evangelio que hemos escuchado, Jesús muestra que la salvación ha superado las fronteras religiosas y la cultura de Israel para abrirse a los demás pueblos.
Pues en el Antiguo Testamento, el adjetivo cananeo o cananea designaba a los paganos, es decir, aquella que pertenecía al pueblo de la promesa. El mismo alcanza tenía la palabra perro, un animal perro, que era usada de manera despectativa a los judíos para referirse a los extranjeros. Entonces todos los extranjeros lo llamaban perros, que no compartían en Yahvé, el nombre de Yahvé. Entonces, al escribir ese relato, San Mateo, en aquel miembro de la comunidad que ponía obstáculo al bautismo de los paganos y veía con mal ojo la integración a la iglesia. Entonces, entre los judíos bautizados era frecuente creer que ello era virtud, raza, eran los únicos destinatarios de la promesa. Se sentía como ellos son de los mejores, son lo único, son los que tienen la promesa de Dios. Entonces Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús rompe esos esquemas exclusivistas, rompe ese esquema de pensar como yo soy el único, yo soy el mejor que los demás. Jesús rompe esto. Entonces, después de entender ese contexto, después de comprender el contexto que es el relato que San Mateo quiere decir para nosotros, que es la tensión entre los judíos bautizados, que rehusaba recibir a los paganos dentro de la comunidad cristiana, ahorita podemos profundizar en la petición que esta madre angustiada dirige a Jesús. Entonces, es una solicitud desinteresada, pues la mujer no pide para ella, sino para su hija, que se encuentra en una situación desesperada. Entonces, la madre cananea nos enseña que debemos ser sensibles a las necesidades de los demás. Con frecuencia, solo tenemos ojo para nuestra dificultad personal. ¿Qué nos pasa en la vida? Cuando miramos nosotros nuestros problemas, no miramos a los demás. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros somos la incapacidad para mirar nuestro alrededor. Nos hace creer que nuestros problemas son lo más grande y nuestro drama individual no tiene comparaciones. Entonces, al mirar el entorno, podemos dimensionar nuestras dificultades. Entonces, la petición de la madre angustiada se inspira en una confianza sin límites, Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Señor, socórreme. Entonces, en ese relato, los discípulos sirven de dificultades, pues establecen un punto de comunicación entre Jesús y la mujer. Los discípulos sean como una puente con Jesús, con la mujer. Entonces, ante el aparente desinterés de Jesús por los gritos de esta, ellos hacen promotores de su causa en el lenguaje de hoy. Podemos afirmar que se muestra hábiles maestros en el arte del cabeleos y lo. Son una manera de arte. Entonces, Jesús quiere poner prueba
de la fe de la cananea, esa mujer cananea, para cerciorarse de la autenticidad de sus oraciones. Cualquiera de nosotros hubiéramos vuelto las espaldas a Jesús, pues hubiéramos considerado insultante por sus palabras. Sin embargo, la cananea, la mujer cananea, no se desanimó, sino que siguió insistiendo. Por eso Jesús reconoció la admiración que sentía hacia ella. Mujer, qué grande es tu fe. Entonces, además de la persistencia de la oración, podemos tener esa gran teología de este relato que hemos escuchado de San Mateo, que es la universalidad del anuncio de las salvaciones. Ese mensaje de la universalidad aparece con gran nitidez en la primera lectura que podemos escuchar tomando del profeta Isaías a los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo. Los traeré a mi monte santo, los alojaré en mi casa de oraciones. En esta misma idea resuena en el Salmo responsorial. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entonces, el tema de la universidad que hemos escuchado, la salvación, suena muy bien en los oídos de una sociedad pluralista como la nuestra, que estamos viviendo nosotros. Entonces, ahora bien, el reconocimiento de la universidad también plantea serios problemas prácticos, porque nos exige abrirnos a otra cultura como horizontes simbólicos que nada tiene que ver con lo que hemos aprendido nosotros. Pensamos en el contexto que la universidad del anuncio de la salvación nos exige aceptar formas litúrgicas que pueden parecernos exóticas. Es por eso, cuando miramos los africanos y los asiáticos, hablan con Dios mediante símbolos alejanos a la costumbre occidentales. Sus tradiciones y cultural tienen consecuencias en cuanto al ordenamiento, disciplina externa para ello. Entonces la formación doctrinal son diferentes. Lo que hacemos los africanos, lo que hacemos los asiáticos, lo que hacemos lo que vive aquí en América. Hay una manera de practicar, hay una manera de rezar, una manera de actuar, pero tenemos que aceptar, son culturas diferentes. Entonces, creo que sí, el derecho canónico es una escritura absolutamente extraña para ellos, a veces. Entonces, la formación doctrinal que han sido elaboradas por la Iglesia a lo largo de los siglos deben expresarla en una lenguaje comprensiva. Por eso, cada lugar tiene una manera de expresar la liturgia, su manera de hacer la liturgia. Para esas culturas que no se articulan dentro de nuestro acepto, puede ser filosófico, teológicos, heredados en el mundo greco-romano. Entonces terminamos esa oración, terminamos esa reflexión para concluir nuestra meditación dominical. La mujer cananea con sus oraciones es una confianza absoluta, nos muestra lo que puede lograr la fe. Después nuestra oración no puede darse por vencida ante el primer obstáculo, sino que debemos ser perseverantes. El reconocimiento de que la salvación es una oferta que se hace a las mujeres, hombres, de toda la cultura, nos exige erradicar los sentimientos
discriminatorios. Todos los seres humanos hemos sido creados por designar amoroso a Dios. Y todos, sin excepción, somos llamados a convertirnos en sus hijos y heredores. Entonces, no tenemos que discriminar a nadie. No tenemos que preferir que nosotros somos mejor que los demás. Tenemos que vivir como hijos o hijas de Dios. Entonces, cualquier obstáculo, por favor, pide a Jesús y va a ayudar. Él no tiene excepción para alguna cultura o otra cultura. Él ama a todos nosotros, a nuestras culturas, a cada uno con su manera de hacer, manera de actuar. Entonces, muchas gracias por escuchar. Estoy invitando a todas las personas para que suscribirse en ese canal del Padre Roger y vamos a compartir cosas buenas sobre la vida diaria. Muchas gracias. Dios le pague a cada uno de nosotros que estamos siguiendo en ese canal del Padre Roger, que vamos a suscribirse. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros, nos acompaña para siempre. Muchas gracias y chao, chao.